y proteínas que le permiten a la bacteria como fortalecerse para una posible amenaza. Mientras que en la adquirida es cuando ya tuvieron la amenaza, entonces, bueno, estimulado por heridas e infecciones, ya tuvieron la amenaza, entonces como con esto ya pueden enfrentarse, como que se vuelven más resistentes a otra amenaza. Ahora, en el artículo se estudió en las semillas sobre esta cepa, la PSJN, que es en flores de maíz. Esta cepa, esta bacteria, logró llegar a todas las partes de la planta, sobre todo a las semillas, y de esta forma pudo obtener una transferencia vertical y se pudo mantener estos endófitos, estos microorganismos en generaciones futuras. Y esto pues ayudó en la presencia de bacterias beneficiosas como las flavobacterias. Bueno, aquí encontramos algunos factores que pueden afectar la colonización de los endófitos, que encontramos como el suelo, el fenotipo del hospedador, factores bióticos, abióticos. Y asimismo, como ya les mencioné sobre la cepa, que sí logró transferir pues esos endófitos, este hongo no logró colonizar todas las partes de la planta, entonces no logró llegar a las semillas y pues su propagación se limitó, o sea, no se pudo transferir, no se pudo heredar a otras generaciones de la planta. Y pues ya para concluir, ya como conclusión, esto pues ha sido de gran importancia la semilla porque, ¿qué es lo que sucede? Usualmente uno no piensa que, digamos, la semilla tenga la capacidad, o sea, la planta y su semilla puede transferir no solo sus genes de la planta como tal, sino también el microbioma que hay dentro de la planta. Pero no todas las bacterias, no todos los hongos, no todos los microorganismos tienen la capacidad de colonizar toda esta planta, entonces no se puede hacer una transferencia vertical, o sea, no todos tienen la capacidad, pero sí es importante. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil en su germinación, en su crecimiento de la planta, o sea, es más fácil para ellos el crecer porque pues les dan nutrientes, les dan ayudas, les dan ayudas, entonces es mucho más fácil ya llegar con los endófitos que tener que como recolectarlos. Y bueno, como ya les había mencionado en la introducción, creo que esto pues falta todavía investigación, falta mucha investigación, pero pues realmente es una iniciativa bastante sostenible. Muchas gracias. Seguimos con las preguntas. Una pregunta en sí, ¿cómo pueden ayudar los endófitos a tratar las enfermedades en los cultivos? Bueno, lo que pasa es que como puedes ponerla, no, esa no, o sea, la resistencia sistémica inducida y adquirida. Exacto. Bueno, como ya habíamos hablado un poquito, pues uno de los mecanismos indirectos que pues tienen los endófitos es el biocontrol. Esto se hace porque para controlar estos fitopatógenos, ellos pues lo que hacen es secretar ciertos compuestos antimicrobianos para pues proteger a la planta de esto, y también hacen la introducción de resistencia sistémica, que como pues ya también lo habíamos mencionado, pues se divide en inducida y adquirida. Ambas se hacen por endófitos. La diferencia es que, como lo hemos visto también un poquito en inmuno, pues la inducida vendría siendo como comparándola con una inmunidad innata. Esta sucede antes de una infección, entonces lo que ayuda es como a prevenirla, y la adquirida es cuando ya vendría siendo como una adaptativa, ¿entienden? Que pues es ya cuando esta planta estuvo expuesta a un patógeno, a una herida, ya pues en la siguiente quizás intento de un patógeno a entrar a ella, pues ya la respuesta va a ser muchísimo más rápida. Ustedes mencionaban algo de unas fitohormonas y citoquinas. ¿Citoquininas? Sí, ¿qué es lo que Bueno, cuando hablamos de estos mecanismos directos debemos recordar que nosotros hablábamos de que los endófitos ayudan a básicamente promover la salud, el crecimiento y la sostenibilidad de las plantas. Entonces, cuando hablamos de modulación de fitohormonas,
el ácido indolacético y las citoquininas, hablamos de hormonas que nos ayudan a fortalecer y promover el crecimiento de las raíces y el equilibrio de la parte aérea de la planta. Eso, ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie más pregunta? Yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Ustedes conocen algún ejemplo del uso de endófitos aquí en Colombia? En Colombia. En México. ¿En México? ¿Qué hacen en México? Espero que mi que nos ayudó, que era que estaban hablando sobre las plantas de tequila, donde que se producen tequila, se utilizan endófitos de semillas. O sea, se está haciendo una investigación en endófitos de semillas donde nos especializamos, digamos, el artículo se especializó, que es para que pues estas se utilizan más para que sean heredables y pues por ejemplo en las plantas de productoras de tequila pues se puedan se ahorra en el caso de la manipulación, en las semillas, sino que ya es heredable pues, de generaciones de plantas. No, pues también lo que sucede es que, digamos, en ciertas partes del mundo, como es en México, pues las plantas tienen que enfrentarse a distintos climas. Entonces, pues los endófitos les ayudan a tener resistencia y tener tolerancia. Sí, Ale, estoy sabiendo. Muy bien. ¿Nos pueden hablar algo del sistema inmune en plantas? El artículo hablaba algo de... Porque ya ustedes vieron en este semestre El artículo era como muy general. humana. Sí, pues lo que sabemos es inmunología humana, pero Pues, ¿qué te digo? la verdad no profundizamos mucho como en eso, solamente que pues nombraban como las resistencias, las resistencias sistémicas, que es como su inmunidad vegetal. Sí, esta es para Son fitos. una respuesta rápida. Tiene una inmunidad. Adelante van a ustedes sí van a ver fitopatología. Esta parte en la identidad. La profe Mónica. Muy interesante. Estos microorganismos. Pero está como electiva. Ustedes pueden generar, Interesante. vacunas en las plantas para protegerlas contra ataque de patógenos. Y esta es la entrada de eso. Para decirles que tengan en presente cómo es el movimiento. Otra pregunta. Ahora sí. Hola, pequeño José. ¿Ya está grabando? Sí. Varios libros. Que no alcanza a llegar. ¿Sí? Tengo gripa. ¿Qué es eso? ¿Esto no es mío? Mío. ¿Tú qué me pediste? Bien, buenas tardes nuevamente. Vamos a continuar con la clase. Antes, un par de anuncios parciales.
Primero, recordarles que ustedes tienen un quiz que realicé acá. Ese quiz corresponde a una calificación de laboratorio, porque los quizzes están contabilizando como laboratorio. Y además, la asistencia a la actividad del lunes de la celebración de los 67 años de la escuela y del día del microbiólogo y bacteriólogo también daba una calificación. Ahí solamente, de la tarde solamente fue una Para que asistencia, por ¿no? favor tengan en cuenta eso, por si se nos olvida, que creo que no se nos olvida. Primero. Segundo, llevamos 2 semanas revisando el parcial, el segundo parcial. La idea era que hasta hoy se revisaba, porque pues ya casi que vamos para el tercer parcial. Sin embargo, creo que algunos todavía lo quieren revisar, entonces el último chance, es dentro de una semana, es decir, el próximo jueves, de 3 a 3 y 45. ¿Listo? Último chance. ¿Qué? ¿Vale? Para revisarlo. Bien. ¿Cuándo es el parcial la otra semana? Vamos a continuar. Para la Estábamos revisión. hablando de quimiolitotrofía y nosotros habíamos alcanzado a revisar no solamente las generalidades, sino un primer ejemplo, que era el de la utilización de compuestos, del hidrógeno como tal, como fuente de energía. ¿Sí? Ya habíamos visto que es este hidrógeno molecular en forma gaseosa puede servir como fuente de electrones, pero que además teníamos algunas diferencias con respecto a lo que habíamos visto antes en cuanto a cadena de transporte de electrones y en general la cadena respiratoria, y eran principalmente, bueno, primero las similitudes, ¿no? Que esto también generaba una fuerza motriz, salud, que también se genera energía a través del proceso de fosforilación oxidativa, pero que había una diferencia y era cómo era el flujo de electrones desde el inicio. Y es que la diferencia con respecto a lo que habíamos visto es que, por ejemplo, desde la glucólisis pasando por ciclo de Krebs, se generaba poder reductor a través de la formación de intermediarios cargados, ¿no? De transportadores de electrones cargados. Y aquí no pasaba eso, ¿sí? Aquí lo que pasaba es que la fuente de energía directamente era el gas, ¿no? El hidrógeno. Y de ahí directamente se desprendían protones y electrones, ¿no? Entonces es una diferencia con respecto al proceso que habíamos visto antes. Esto no pasa únicamente con el hidrógeno, sino que también pasa con otros compuestos, por ejemplo algunos metales, en donde hay una fuente de energía, es decir, hay una fuente de electrones y se genera fosforilación oxidativa, pero hay, digamos que leves diferencias, ¿no? También habíamos visto algo que espero hoy nos dé el tiempo llegar hasta allá, y es que la energía que se generaba se utilizaba ya no en procesos, digamos, de los que habíamos visto hasta este momento, sino en algo llamado el ciclo de Calvin, que les decía yo también que es básicamente uno de los procesos, el principal de hecho, proceso encargado de fijar carbono inorgánico, ¿no? Transformarlo de su estado inorgánico a un compuesto orgánico. Entonces vamos a ver si alcanzamos a ¿Qué se llegar refiere a con fijar? pero que sí. Bien, esto era con el hidrógeno, ¿no? Estos son algunos microorganismos. Esto creo que también lo habíamos visto, ¿no? Porque hace una semana en el artículo hablaban de Ralstonia. Es como ese paso de inorgánico Y estos son a orgánico. acumulaciones, Ok. digamos, los microorganismos tienden a acumular en estructuras citoplasmáticas, no solamente el gas como una reserva, porque se puede acumular, sino también algunos otros productos metabólicos. Bien, por ejemplo, el caso de Ralstonia, uno de esos eran los plásticos, los bioplásticos, ¿no? De los que hablaban el otro día, los polihidroxialcanoatos. Otros compuestos inorgánicos bastante frecuentes como fuentes de energía son los metales, ¿sí? Y aquí tenemos que hablar de todo tipo de metal prácticamente. Si yo les pregunto qué es un metal pesado, ¿ustedes qué entienden por eso? Pesa mucho. No a los Es un metal y pesa mucho. Puede ser, por ejemplo, plomo,
Sí. Un metal pesado, por Mercurio. ejemplo, Son los que pertenecen el a cadmio es un metal pesado. una región de la tabla periódica. Sí. Tiene unas propiedades particulares, no quiero profundizar mucho en esto, pero por lo general son bastante tóxicos. Mercurio. ¿Cierto? Son tóxicos, Azul. tienen una masa pues, que tiende a ser elevada con respecto a otros Suena lógico. metales, pero aún así estos compuestos metálicos pueden servir como fuente de energía. Por supuesto no cualquiera lo hace, ¿no? Solamente unos valientes se atreven a utilizar algunos de estos compuestos, por ejemplo el arsénico. Y el arsénico es un compuesto metálico, pero de los más tóxicos, ¿no? Derivados del mercurio, que es otro metal pesado, bastante tóxico, también podrían llegar a ser utilizados. Ustedes ven aquí otros metales, ¿cierto? Entonces el cromo, el cadmio y otros menos tóxicos, digamos menos pesados, vamos a llamarlos así, como El por ejemplo el hierro, cobre, el el hierro y el magnesio, que uno no asociaría el magnesio con algo tan tóxico, porque de hecho consumimos magnesio todos los días. Y es Pero cofactor ¿cierto? para... Pero sí, exactamente, El magnesio es no está en un la- en elemento, los un microelemento metales. bastante importante porque pues es el cofactor de muchas ciencias. Sí, pero no es tóxico porque lo Entonces, solemos utilizar. Una amplia gama de microorganismos pueden utilizar metales, distintos tipos de metales como fuente de energía. Y seguramente ustedes leen algunos de estos nombres y algunos puede que sean familiares y otros ni idea. Otros son como que, ¿y esto qué era? ¿No? Algunos muy descriptivos, ¿no? Entonces, Brevibacterium malotolerans, ¿no? Ya nos está diciendo que es una halófila. ¿Sí? Muchos nombres científicos tienen esta característica y sobre todo estos tío bacillus, tío, ¿a qué suena? Lo relacionan con no al tío. Al tío sulfato. A tío sulfato. A tiosulfato. Había Sí, un medio que tiosulfato decía está bien, se parece. tioxofalato. Pero todos estos nombres científicos que involucran tío, porque a veces vienen en la mitad, en el inicio, todos tienden a referirse a bacterias que utilizan azufre o compuestos azufrados como fuente de energía. Como el tío sulfato. Pero el tiosulfato es uno solo. Ah, Por lo menos Thiobacillus ferroxidans puede utilizar azufre desde el sulfuro, que es la forma más reducida, que viene mucho antes del tiosulfato, pero también oxida hierro. Puede utilizar dos maneras de hacer quimiolitotropía distintas. Entonces esto es bien interesante, ¿no? Ahora bien, estos metales que están puestos acá en la tabla, por lo general no se utilizan puros, siempre se utilizan en forma conjugada, ya sea formando una sal, un sulfuro o algún otro compuesto que lo haga más biodisponible, porque el metal puro como tal, bueno, en primer lugar encontrarlo puro en la naturaleza es bien complicado y segundo utilizarlo va a ser todavía más. Bien, entonces uno de estos compuestos metálicos es el hierro, ¿no? Entonces fíjense esta fotico que está aquí, esto es de la Brock. Yo les preguntaba el otro día que si habían visto, creo que sí eran ustedes, que si habían visto algún metal oxidado, sí. ¿cierto? Y entonces yo les decía, ese óxido realmente es el resultado de la corrosión, que es un fenómeno que se da sin microorganismos, pero que puede ser acelerado por microorganismos. En realidad esto que uno ve con este color como tan característico a lo que uno le llama óxido, es una mezcla entre óxidos e hidróxidos. Y en el caso del hierro pasa algo bastante particular, y es que el hierro pues, puede existir en varias formas, unas formas reducidas y unas formas oxidadas. En biotecnología, yo me voy a adelantar un poco de años a lo que van a ver más adelante en biotecnología, pero en biotecnología hay un proceso que utiliza microorganismos de este tipo, es decir, que utilizan metales como fuente de energía para hacer algo llamado biominería. ¿Lo habían escuchado? Biominería. ¿Sí? ¿En qué consiste la biominería? En que usualmente en las minas parte de los desechos son sólidos y hay otros que son líquidos. Los desechos sólidos todavía tienen metal precioso, que de pronto extraerlo es, digamos que costoso y ya no vale tanto la pena. Pero si yo le aplico un microorganismo que solubilice ese metal,
y lo pase a una solución acuosa, yo después lo puedo precipitar químicamente y recupero el metal. Esa es una manera de hacer biominería. Y la otra manera es al contrario. Si tengo un metal en solución, existen microorganismos que lo oxidan o lo reducen y eso altera su solubilidad. Entonces el caso típico es el del cobre y el del oro. Son dos metales que se pueden recuperar de esta manera y pueden servir como fuente de energía. Entonces, aquí, ¿qué nos muestra esta diapositiva? Que existen microorganismos quimiolitótrofos que utilizan metales y específicamente formas alternativas del hierro como fuente de energía. El producto final tiende a ser un hidróxido, ¿sí? Mezclado con un óxido, que es lo que le da esta coloración tan característica, por ejemplo, al agua, ¿no? Yo apuesto que todos han visto al menos un charquito ahí todo como medio asquerosito, ¿no? Y aquí nos muestra esta figura también algo interesante, y es que a medida que se utiliza el hierro, el medio se va acidificando. Se va acidificando y bastante. Y de hecho, el pH es uno de los que contribuye a ese color que está ahí. Entonces, cuando ustedes vean una mancha de color óxido o un charco de agua o agua empozada que tiene ese color, si le pudiéramos medir el pH, seguramente estaría por debajo de 4 o menos, que es ese pH al cual se empieza a precipitar el hierro, por eso es que se ve así. Entonces, así como existen estos señores, fíjense aquí, Acidiobacillus, Crenothrix, un montón de bacterias que pueden oxidar o pueden utilizar más bien compuestos de hierro. Existen otros que pueden hacerlo de varios compuestos, es decir, algunos lo hacen con magnesio, con hierro y con oro, otros con azufre y con hierro mezclado. Es decir, existe una versatilidad en cuanto a los organismos presentes en la naturaleza para hacer esto. O sea, en pocas palabras, ellos se buscan la magia, ¿sí? Son muy buenos haciendo esto. Fíjense, estos son ferrobacterias creciendo sobre una superficie o aquí presentes en un cuerpo. Bueno, estos reconocen qué es, ¿no? Sí. Creo que hace rato no le hacían mantenimiento ahí, no me quiero imaginar lo que no nos está mostrando del inodoro. Pero bueno, fíjense que aquí se ve la típica coloración como color tierra, como color cobre, le llaman por ahí, y depende mucho del pH, ¿sí? Esto que está aquí yo creo que tengo, no está, pero esta foto específicamente viene de un ecosistema impactado por el hombre, por contaminación ambiental, que es el río Tinto. Se encuentra en la provincia de Huelva, en España. Y se llama así el río no porque tiene color como vino tinto, sino porque más arriba, o sea, corriente arriba, hay una mina que se llama la mina Tinto. Y la mina contamina todo esto con ácidos y con desechos de la mina. Entonces, este río, que ya para una quebradita pequeña, está lleno de estos señores, lleno de quimiolitótrofos, y es un ambiente, no es un ejemplo un poco negativo, ¿no? Pero es un ejemplo para estudiar el ecosistema natural de estas bacterias. Todos han escuchado el Titanic, ¿verdad? ¿Cuántos han visto la película del Titanic? Se podía salvar al pobre Jack. Bueno, la cuestión es que es el naufragio más famoso del mundo, de la historia probablemente, y ustedes saben que se encuentra en el fondo, ¿cierto? En el lecho muy, muy, muy profundo. Ah, bueno, hace como un año y piquito se volvió famoso también porque submarinito que fue para allá. Ah, sí. Pues resulta y pasa que está tan profundo que se ha preservado muy bien, pero durante las últimas décadas se ha visto que como que se empezó a degradar muy rápidamente, y es porque una bacteria empezó a comerse el barco. De hecho, Alomonas titanicae, que es como se llama, como se le llamó a la especie, por algo le pusieron el nombre, ¿no? Es única, solamente se describió allá. Es decir, una bacteria que descubrieron gracias al naufragio, y es una quimiolitótrofa, que básicamente usa el metal como fuente de energía, y entonces a medida que consume el metal lo solubiliza, y entonces por eso es que empiezan a debilitarse las estructuras, y obviamente es un proceso lento
pero pues es bien interesante desde la ecología microbiana, ¿no? Alomonástica. Si tienen curiosidad, echenle una buscadita, hay unos videos. Fíjense, esta fotico son unos filamentos, son biopelículas. Estos son las bacterias creciendo adheridas a la superficie del metal. La verdad, muy bonito. Yo no iría por allá. Después de lo que pasó, yo no iría por allá. Bueno, interesante, ¿no? Ah, esta es del Río Tinto. Me quedó ahí en desorden. Esta es del Río Tinto. Y uno se pone a ver y aquí cerca del río no crece pero nada, ¿no? No. El pH es como de 2.5. Si yo me meto, me quemo. Como para unas vacaciones. Como para una exfoliación. Pero uno se puede, si uno se mete en ese lago, ¿le pasa algo? Aparte... Yo creo que sí le pasa, No, a ver, no, no es que sea el ácido ahí, que se le derrite la pierna, pero seguro hay consecuencias. Salud. No, dentro de este río solamente hay descrita vida microbiana, porocariota, más específicamente, aunque yo recuerdo ya hace rato, hace como unos, antes de pandemia, como en 2019, alguna vez vino una investigadora española acá y nos hablaba de este ejemplo, y ellos habían encontrado unas levaduras, pero fauna, Nada. no lo creo, pero vale la pena echarle una buscadita. No falta ahí el pescadito de los Simpsons ahí. Bueno, azufre, otra fuente inorgánica de energía por excelencia. Entonces, sobre todo esto, los compuestos reducidos del azufre, nosotros ya hemos hablado aquí de algunos, sobre todo los sulfuros, que son los más reducidos. Y fíjense que aquí en la tablita justamente nos están mostrando, ¿no? La oxidación completa del sulfuro al sulfato genera 8 electrones, es decir, puede donar 8 electrones, y esto en términos energéticos es más, por ejemplo, que el sulfito al sulfato, ¿no? Pero el tiosulfato al sulfato también genera una cantidad similar de electrones. Eso quiere decir que los microorganismos utilizan estrategias de oxidación para generar energía, y si se fijan en esto que está acá, dice cristales de azufre. Pasa algo más o menos similar con lo de las bacterias que utilizan hidrógeno, pueden acumular gránulos, ¿no? Entonces estos gránulos de azufre son gránulos de azufre elemental, es decir, no es sulfuro, no es sulfato, no es azufre elemental, que ellos también pueden utilizar como una moneda, porque a la larga el azufre está casi que en la mitad de la ruta de oxidación y reducción. Entonces es bien interesante cómo pueden utilizarlos. Profe, ¿a qué por qué se le dicen, eso está dentro de la célula o fuera de la célula? Los gránulos. Dentro y fuera, pero sobre todo dentro de la célula. ¿Y qué función cumplen esos gránulos? ¿O por qué se forman? Bueno, sí, es una buena pregunta. Yo creo que lo tengo acá. Estos que están acá, nosotros no hemos hablado de tío Margarita aquí. No, pero la hemos visto. Hemos hablado de tío Margarita en preguntas de comprensión, pero no. Bueno, tío Margarita es un género de bacterias halófilas, que son las bacterias gigantes por excelencia. Y de hecho las bacterias del azufre tienen algo, yo no diría que todos lo tienen, pero sobre todo las bacterias del azufre tienen esta característica, y es que son muy grandes, ¿cierto? Y algo que se ha relacionado con el tamaño es la acumulación de estos gránulos que están acá, la formación de estos gránulos. Entonces, ¿por qué se forman? Uno, porque puede ser una reserva de energía, de una fuente de energía. ¿Sí? Uno. Pero dos, y más importante, y esto es algo, digamos, que tiene que ver con un mecanismo fisiológico diferente, es que esto aparentemente representa una ventaja adaptativa para la bacteria. ¿Sí? Y es que algunos compuestos del azufre pues son tóxicos de todas maneras. Y una buena manera de quitarse el problema de encima es aislando el problema, ¿cierto? Entonces pueden acumular el material que podría ser tóxico para ellas en vacuolas, ¿no? En este caso hay inclusiones, y aquí se ven cristales como tal. Eso quiere decir que dependiendo de cómo se da el proceso, la solubilidad puede ser distinta, ¿cierto? Y es algo interesante, ¿no? Las quimiolitótrofas del azufre son, a ver, yo no voy a decir es imposible hacerlas crecer, pero es difícil, ¿no? Es difícil. Una sola vez aquí lo conseguimos, y
De hecho, venían las muestras de la planta de tratamiento de aguas residuales, o sea, las más putrefactas del mundo, y ahí estaban, ¿no? Pero bueno, sí, digamos que una explicación podría ser esa. Seguramente hay más fenómenos fisiológicos relacionados con la acumulación del azufre. Este es un buen resumen de qué es lo que pasa con el azufre. Entonces, tenemos unas formas reducidas del azufre, que son los sulfuros, que son gases. Y una de las formas más reducidas, que es el sulfato, que es un compuesto soluble en agua. Aquí está el azufre elemental en el centro, que es de lo que están formados los cristales que vimos hace un rato, y aquí el sulfito por otro ladito en una ruta alterna. El ciclo del azufre nosotros lo vimos hace ya bastante y muy brevemente, y yo les decía, más adelante cuando hablemos de las bacterias del azufre, ha llegado el momento, es hora. Entonces yo les mostraba esta figurita que está aquí. Yo creo que con lo que hemos visto hasta el momento en el curso, esto cobra más sentido, que en ese momento de pronto uno como que, sí, oxida y reduce. Bueno, este sulfuro es una excelente fuente de energía. Pero ¿qué pasa? El microorganismo debe tener la capacidad de oxidarlo, si no los electrones jamás se van a transferir, ¿no? Y esto se puede conseguir tanto con o sin oxígeno. Oxigénicas como anoxigénicas, y son rutas anfibónicas. Eso quiere decir que pueden funcionar en ambos sentidos, por eso aquí está en rojo en un sentido y en azul en otro sentido. Si un sulfuro es una fuente de energía porque es un compuesto reducido, cuando llega hasta sulfato, ¿qué pasa con ese sulfato? Porque aquí vemos que hay una manera de regresar. Por lo general, el mismo microorganismo no hace los dos procesos de un lado para otro, ¿sí? Al menos en este eje que está acá. El sulfuro y el hidrógeno sirve como fuente de energía, pero una vez se forma el sulfato, las bacterias que realizan este proceso tienden a conjugarlo con otro compuesto, tienden a formar compuestos nuevos, ¿sí? De hecho, pues si nosotros le ponemos un H2 aquí antes del SO4, ¿qué nos queda? Ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. ¿Sí? Y esto explica también por qué el medio se acidifica tanto, ¿sí? Algo similar pasa con las ferrobacterias, con otros ácidos. Pero entonces eso tiende a formar ácidos. ¿Qué es lo chévere de acá? Que estos ácidos o estos compuestos sulfatados pueden ser aprovechados por otro tipo de microorganismo, de pronto no tanto como fuente de energía, porque aquí ya no hay de dónde donar, pero sí como un aceptor de electrones, digamos, para otro propósito, totalmente diferente. Pensé que sí iba a caer. Profe, una pregunta. O sea, ¿por qué se dice que los sulfatos dan productos ácidos, pero el H2S también es un producto ácido? El H2S es un producto ácido en solución, ¿sí? El sulfuro de hidrógeno, es un gas. ¿Sí? Y el se H2S encuentra... en solución es el ácido sulfídrico, que evidentemente es un gas, ¿no? Pero este gas por sí solo no acidifica el medio en el que están, porque es muy poco soluble en agua. Realmente lo que acidifica el medio acuoso es el ácido sulfúrico que se produce aquí arriba. Vemos que existen otros procesos. Fíjense que la reducción del sulfato es el proceso que va al revés, ¿cierto? Va de aquí arriba hasta abajo. La reducción del sulfato es un proceso estrictamente anaerobio y es el responsable de la generación de esos olores malucos que a veces sentimos quienes vivimos cerca de la planta de tratamiento. Bueno, primero el olor a Damian, que eso no huele a loco, ¿no? Pero también el olor a huevo podrido que mezclado con el otro olor es chéverísimo, ¿no? Entonces, las bacterias sulfato reductoras son las principales responsables de la corrosión de metales. Son ellas las que realmente agujerean las estructuras metálicas o las tuberías, son una serie de fenómenos negativos, digamos, desde el punto de vista microbiológico. Tenemos otros procesos relacionados, pero aquí lo más importante
que quiero que entiendan ustedes es que los microorganismos pueden utilizar compuestos distintos a metales como fuentes de energía. Entonces ya vimos que está el hidrógeno, vimos el azufre, vimos algunos metales. ¿Que si hay más? Claro que hay más, ¿no? Pero si nos ponemos a buscar por proporción, ¿cuántos quimiolitótrofos tenemos a nuestro alrededor? Muy probablemente la mayoría son bacterias del azufre, porque es un elemento pues, ampliamente extendido, ¿no? Y pues uno pensaría, pero aquí no debe haber sulfuro. ¿Será que no? Bueno, el sulfuro de hidrógeno es uno, ¿no? Pero me refiero a sulfuros en general. Bien, bueno. Esto que está aquí, bueno, no, es básicamente la ruta de aquí arriba hacia abajo, ¿no? Entonces tenemos la oxidación, perdón, de abajo hacia arriba, aquí está el sulfuro y las formas posibles. Y todo esto viene acoplado obviamente a la cadena de transporte de electrones, porque a la larga uno dice, ay sí, fuente de energía, pero ya sabemos cuál es el trasfondo de esto, ¿no? Si se donan electrones, pues por lo general va con el protón ahí, y ya sabemos cuáles son las implicaciones de esto. Estos son los estados de oxidación del azufre. Aquí pues tenemos algunos compuestos pues, muy específicos, por ejemplo el dióxido de azufre, o los sulfitos o los sulfatos, que creo que ustedes ya han algunos de estos en el laboratorio de ya ni pregunto. No, nitratos a nitritos, ¿cierto? No. Yo no he dicho nada. Ya no pregunto nada. Bueno, la cuestión aquí es que fíjense que la cadena de transporte de electrones está involucrada en todos estos procesos. Y por tanto, la fuerza protonmotriz y la fosforilación oxidativa. Que funciona pues básicamente de una manera muy similar a la que vimos hace un rato con los microorganismos que utilizan hidrógeno como fuente de energía. Tenemos pues los mismos protagonistas, una membrana, una bomba TPasa, tenemos citocromos, tenemos protones y tenemos electrones. Y funciona más o menos de la misma manera, con la salvedad que el ATP y la energía tienden a gastarse en el ciclo de Calvin, que es súper costoso, es de lo más caro que existe en el mundo microbiano. Pero los productos pues serán los mismos, ¿no? Si es un proceso aerobio, pues uno de los productos tendrá que ser agua, ¿cierto? Que lavamos por agua. Y otros gases, por ejemplo el CO2 también se puede liberar. Y si es anaerobio, pues se generará otro tipo de gas. Bueno, lo mismo, no me detengo mucho más. Solamente esto para finalizar. Las bacterias sulfato-reductoras, que eran las que les decía yo que son anaerobias estrictas y que son buenas en corrosión y que producen sulfuros, es decir, no los usan sino los producen, usan como fuente de energía otros compuestos distintos. ¿Por qué? Pues porque el sulfuro es el que se supone que da los electrones y aquí va al revés, está produciendo sulfuro. Por lo tanto, la fuente de energía tiene que ser otra. Y tenemos el hidrógeno, que ya lo acabamos de ver, y algunos compuestos orgánicos que también pueden estar involucrados. Por si alguno se pregunta por qué compuestos orgánicos estamos hablando de quimiolitotrofía, pues porque existe el fenómeno de la mixotrofía. ¿Recuerdan? También lo mencioné, y es que algunas bacterias, algunos microorganismos pueden cambiar entre heterotrofía y autotrofía. Bueno, esta es la misma historia. Y bueno, la del amoníaco es el ánamos, yo creo que por tiempo no lo vamos a ver. Yo quiero saber si hay preguntas hasta acá en cuanto a quimiolitotrofía. Yo, profe, es decir que las sulfatorreductoras no son quimiolitotrofas. Las sulfatorreductoras no son quimiolitótrofas, es correcto. No son quimiolitótrofas. Ellas tienden a utilizar, si utilizan un compuesto orgánico y si utilizan un compuesto orgánico como este y también utilizan el hidrógeno, serían mixótrofas, ¿cierto? Serían mixótrofas.
En el raro caso en el que utilicen hidrógeno como fuente de energía, ahí sí serían quimiolitótropos, pero la gran mayoría no lo son. La gran mayoría no lo son. Bueno. ¿Preguntas? ¿Pero puedo volver a explicar lo de, Sí, lo de quimiolítótrofas? ¿Cómo se Sí. que la gran mayoría? O sea, la gran mayoría por La gran utilizar... mayoría de bacterias sulfatorreductoras no son quimiolitótropos porque utilizan estos compuestos orgánicos. Ok. ¿Sí? Pero algunas pocas sí lo hacen. ¿Sí? Si utilizan hidrógeno y algún otro de los orgánicos sería una mixótrofa porque puede hacer ambas cosas. Pero si solamente usa hidrógeno, que repito no son tantos, no es tan extendido, pues ahí sí sería un quimiolitótropo sulfatorreductor, que es raro en realidad. Ahora bien, ya que preguntan esto, las sulfatorreductoras, insisto, biotecnología, a nivel biotecnológico son de las más nefastas que existen. Son las indeseables de todas porque ocasionan daño. Sí, tiene Sí, sentido. no tanto aprovecharlas, sino ahí sí están como las patógenas en salud e enfermedad. Estas, chao, necesitamos erradicar. Son indeseables. Bueno, hasta aquí, perdón, hasta aquí hemos visto. Yo quería continuar, pero si no. Hasta aquí hemos visto estrategias catabólicas, generación de energía primordial. Vamos a hablar un poco de anabolismo, ¿sí? Porque vamos a empezar a hablar de fotoautotrofía, ¿no? Y de fotosíntesis, que es un tema que pues quiero tener más tiempo, sí, quiero tener más tiempo para explicarlo porque a veces cuesta un poco, ¿no? Sobre todo porque hay muchos elementos involucrados acá. Lo primero es que la autotrofía es la base de la vida en nuestro planeta. Piensen en una planta y eso es fotoautotrofía. Entonces ya desde ahí. Pero ni siquiera las plantas, ¿no? Uno tiende a pensar que el oxígeno que respiramos es gracias a las plantas y pues la mayoría no lo es. La mayoría es oxígeno derivado de microorganismos, ¿no? De microalgas y de cianobacterias fotosintéticas. Entonces, sin querer demeritar las plantas, pero pues los microorganismos son igual o más importantes, ¿no? Entonces, la autotrofía tiene varios procesos asociados, pero si queremos mencionar uno particular es la fijación del carbono. Si alguien fija carbono, es autótrofo. ¿Vale? Pero, por si quedaban dudas, porque por ahí había una pregunta del parcial que preguntaba justamente esto. No, si alguien transforma CO2 en un compuesto orgánico, es autótrofo. Pare de contar. Tenemos aquí algunos ejemplos. Yo sé que esto ustedes no los han visto en el laboratorio. Más adelante, cuando nos volvamos a encontrar en la carrera, yo les voy a mostrar estos microorganismos. No se preocupen, por lo menos Anabaena y los fotosintéticos convencionales. Sí, Chromatium es una bacteria del azufre, por eso tiene ese color un poco púrpura, es un poco más difícil. Chlorobium también es una fotosintética, pero... Y eso que está aquí son columnas de Winogradsky, ¿no? Que veíamos el otro día, que también lo vamos a hacer más adelante. Yo como que le estoy prometiendo, ya como que mejor no digo más. Dentro de la autotrofía tenemos el proceso emblemático de la fotosíntesis, ¿no? Que probablemente hasta este momento ustedes relacionen más con plantas, pero pues que la mayoría de la fotosíntesis se da por microorganismos, no tanto por plantas, ¿no? Definitivamente es un proceso muy importante en nuestro planeta. Nosotros exhalamos a toda hora CO2, y alguien más se encarga de transformar ese CO2 en otros compuestos y de liberar oxígeno. Buenísimo. La cuestión es la siguiente, ¿sí? Alguien, cualquiera de ustedes, si yo le pregunto fotosíntesis, ustedes, ¿qué me dicen? O sea, ¿eso qué es? El proceso de... O sea, aprovechar la luz solar para sintetizar algún compuesto. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Y ¿Sí? oxígeno, sale oxígeno.
produce oxígeno. Sí. Pregunta de partida. Tampoco lo voy a preguntar así, pero... Bueno, es un muy buen resumen, ¿sí? Pero un resumen. Vamos a ver que existen elementos, bueno, en primer lugar no es una sola fotosíntesis. Que probablemente uno de los conceptos o de las ideas que relacionemos es que fotosíntesis produce oxígeno. Pues la fotosíntesis oxigénica sí, y la no oxigénica, esa no. Pues hay fotosíntesis que no genera oxígeno. Entonces ahí se empieza a complicar un poco la cosa, ¿no? Entonces la idea no es complicarlo hoy, pero sí revisar y que nos queden bien claras las generalidades. Si hay algo de lo que depende de la fotosíntesis es De la luz. pigmentos. Salud. Pigmentos que nosotros relacionamos obviamente con un verde, ¿no? Vaya a ver una hoja de un árbol verde, pero hay hojas que son moradas, hay hojas que son de otros colores y hacen fotosíntesis. Entonces existen otros pigmentos fotosintéticos que no son necesariamente verdes. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en la columna que algunas bacterias del azufre de hecho pueden hacer fotosíntesis y tienen pigmentos morados. Se revelaron. Algunas verde claro, probablemente aquí arriba un verde más vivo. Claro, amarillo. Chévere, bonito, interesante, ¿no? Entonces, vean, esto es algo que yo siempre pongo y que me gusta ponerlo porque es que es cierto, ¿no? Los mitos de la fotosíntesis. Entonces, ¿solo las plantas la realizan? No. ¿Todos los fotótrofos o los que hacen fotosíntesis son verdes? No. ¿Siempre se produce oxígeno? No. ¿Es un proceso que ya conocemos perfectamente? Pues no, porque muchos fotótrofos, sobre todo de los océanos, que es de lo que menos conocemos diversidad, pues no se han estudiado. Puede que alguien tenga algún mecanismo diferente, algo raro. ¿Tiene que ver con los corales? No sabría. Preguntando. De aquí fácilmente sale pregunta falso, ¿verdad? ¿Verdadera? Profe. Sí, profe. Falso, ¿verdad? Bueno, algunos fotosintéticos microbianos, obviamente. Nostoc, espirulina, que lo venden mucho en la droguería, bueno, en los centros naturistas. Que para la cabeza. Eso tiene como 1000 funciones, ¿no? Sí. Eso tiene desde suplemento proteico, reconstituyente capilar, eso tiene de todo, o sea, para echarle al arroz. Bueno. Profe, ¿y eso tiene que ver para con, reemplazar el borón. o sea, lo de la fotosíntesis también tiene que ver con lo de los corales marinos? Con los corales, sí, pero no directamente con el coral, ¿sí? Con las asociaciones. Bueno, entonces tenemos aquí estos claramente verdes. Estos que están acá, Amarillo. que son microalgas verdes eucariotas, ¿no? Entonces, Clostridium, por ejemplo, esto parece como un, no sé, como un mar súper No, estirado. no. Eso, parece, eso es más amarillo. Estos que están acá son microalgas pardas o marrones, alias diatomeas, les dicen así. Y son unas microalgas eucariotas que tienen pigmentos fotosintéticos diferentes y que además son muy raras, ¿no? Ustedes logran ver que aquí se ve como unas estrías. Sí. Estas microalgas forman un exoesqueleto de sílice. Básicamente tienen un exoesqueleto de vidrio. Cuando mueren, queda el exoesqueleto, queda ahí el recordatorio. Son súper interesantes. Bueno, existen dos tipos de fotosíntesis desde el punto de vista de lo que producen, ¿cierto? Que uno de esos productos sería el oxígeno. Entonces, oxigénica y anoxigénica. La diferencia principal es que una produce oxígeno o libera oxígeno y la otra no. Pero no es la única diferencia. Una libera más energía que la otra, una está mucho más extendida que la otra, que será la oxigénica. Los pigmentos son distintos entre unas y otras. Entonces yo voy a explicar primero con base en la oxigénica, que es la más general de todas, y al final vemos diferencias con la anoxigénica, ¿cierto? Que sería la manera más sencilla de ver.
Algo interesante es que hasta este momento hemos visto el fenómeno de la fosforilación, es decir, producción de ATP directamente, por dos mecanismos. Uno, que es la fosforilación a nivel de sustrato. La segunda, la fosforilación oxidativa, que está involucrada una ATPasa. Pero aquí el fenómeno se denomina fotofosforilación y es muy específico de la fotosíntesis. Fotofosforilación. Eso quiere decir que la fotosíntesis, pues evidentemente produce energía. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Tenemos los dos tipos de fotosíntesis. Inicio por la de la derecha, ¿vale? La fotosíntesis oxigénica utiliza como fuente de energía el agua. Entonces dirán ustedes, ¿pero cómo así? ¿No era la luz? Usted nos dijo en algún momento que era la luz. La fotosíntesis, o mejor dicho, la luz dentro de un proceso fotosintético representa energía, sí. Pero no es la energía o no es la misma energía de la que nosotros hemos venido hablando hasta este momento, porque la energía que hemos revisado hasta este momento es energía química, ¿cierto? Liberación de electrones, transferencia de electrones, flujos de protones, etc. La energía lumínica debe ser transformada en energía química y eso sucede como resultado de la fotosíntesis. Por lo tanto, se necesita luz, por supuesto que sí, pero se necesita una fuente de energía, que aquí en la foto nos dicen poder reductor. Quiere decir que los electrones salen del agua. El agua está en todas partes, ¿no? O sea, chévere que un microorganismo pueda utilizar agua como fuente de energía. Suena algo barato, suena algo conveniente, ¿no? El producto es oxígeno. Eso quiere decir que en algún punto de la fotosíntesis la molécula de agua se parte, se separa. Y como resultado, el CO2, que es carbono inorgánico, se transforma en un compuesto orgánico. Este proceso de fotosíntesis oxigénica es el más extendido en la naturaleza, tanto en plantas como en microorganismos. Por otra parte, tenemos la fotosíntesis anoxigénica. ¿Cuáles son las diferencias? Dos. Uno, la fuente del poder reductor o de la energía, que en este caso ya no es agua. Y como no hay agua, pues no se libera oxígeno. Por eso es anoxigénica. Entonces las diferencias serán el poder reductor y los productos. Por lo demás, suena bastante similar, ¿cierto? Se liberan electrones, hay generación o liberación o utilización más bien de los fotones de la energía lumínica y también hay fijación del campo. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Sencillo, ¿cierto? ¿Cuáles son las diferencias entre la oxigénica y la anoxigénica? Que una produce oxígeno y la otra no. Una genera oxígeno. Una genera oxígeno y la otra no. Y la otra es la fuente de poder. Sí, La fuente de ¿De dónde energía. salen los electrones, cierto? ¿De La dónde sale el oxigénica es agua? agua. y la otra Siempre es es agua. Esto, profe, una pregunta. En la anoxigénica es, o sea, me imagino que no, pero ya hay productos que sean con azufre o puede ser, digamos, un producto que contenga nitrógeno o que contenga un metal. Es que, o sea, el ejemplo no está solo. Sí, sí pueden ser, siempre y cuando puedan donar electrones. Puede ser hidrógeno solo. Más bien, puede ser algunos de los que ya vimos. O sea, puede ser cualquier cosa menos oxígeno, menos Menos agua. Pero tampoco cualquier cosa no. No me atrevo a decir que cualquier cosa, pero agua no. ¿Listo? Bueno. ¿Qué nos van a sacar? No sé, pero Blanco está viendo ese computador desde hace rato. El técnico. Dios mío. ¿Qué le pasa a esto? Como mencionaba yo, la fotosíntesis depende de pigmentos. Entonces, hablemos brevemente de esos pigmentos, ¿no? Clorofila.
¿Qué pigmento fotosintético conocen ustedes? Clorofila. Clorofila, ¿no? Carotenoides. ¿Eso cuál es? Carotenoides. La clorofila, los carotenoides, ¿Tienen por los rojos? ejemplo. Ficobilina, muy bien. Y dentro de la clorofila hay Un montón varias, de clorofilas. ¿no? Hay varias, entonces muy bien. Estos pigmentos sirven, digamos, dentro de este proceso porque tienen una estructura más o menos de este tipo, ¿sí? Tiene algo llamado anillos tetrapirrólicos, estos que están acá, ¿Letra qué? Firmamento. y un núcleo que es muy afín A un metal. a un metal, ¿cierto? Estos se parecen mucho a la hemoglobina, Sí, Y eso aleta es. y a los quelatos. por ejemplo, ¿cierto? Entonces, estos pigmentos fotosintéticos básicamente son muy buenos atrapando iones, ¿sí? Entre ellos, pues los electrones. Si uno se pone a revisar la estructura de los citocromos de los que hemos hablado antes, Es así. pues muchos son estos, ¿no? Esto es un citocromo básicamente al desnudo. Entonces, Oh, está ¿a qué voy con esto? A que dependiendo de la longitud de onda a la que absorben estos compuestos y emiten, se da un color distinto, ¿sí? Entonces vemos que aquí nos están mostrando un breve resumen del espectro y algunos compuestos captan radiación a distintas longitudes de onda. O sea, a lo que voy es a que la clorofila, que es verde, y de pronto una ficobilina que tenga un color un poco más amarillento o rojizo, pueden captar energía lumínica pero a distintas longitudes de onda. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, con los microorganismos que pueden hacer fotosíntesis pero que no están en la superficie. Entonces imagínense un lago que tenga, no sé, unos 5 metros de profundidad. Puede que en el fondo hayan fotosintéticos, pero necesitan un pigmento que sea muy bueno captando luz en baja intensidad y también a una longitud de onda distinta a la de la superficie, porque el agua filtra muchos de esos rayos ultravioleta y de radiación. Por lo tanto, tenemos pigmentos de muchos colores distintos y que absorben a distintas longitudes de onda. Entonces, aquí vemos la clorofila A, que es común en plantas sobre todo, pero también en organismos fotosintéticos eucariotas. Y la bacterioclorofila A, que como su nombre indica, pues está mejor o mayor extendida en bacterias. Tenemos ¿Los anillos? ¿Anillos qué? tetrapirrólicos. Bueno, entonces, si se fijan, existen un montón de pigmentos que tienen espectros de absorción distintos. Por eso tenemos estas diferencias. Ah, y el tomate. Obviamente, pues estos son plantas, ¿no? Pero dentro de las plantas se da lo mismo, entonces, pues este color y este color lo dan los pigmentos fotosintéticos, ¿no? Esos pigmentos fotosintéticos dentro del proceso de la fotosíntesis tienen otro nombre. Se les denominan fotocomplejos. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar de un fotocomplejo, es un pigmento de esos. Eso es todo. Esos pigmentos o fotocomplejos dentro de la célula se organizan en subestructuras, digamos, diferenciadas. Ustedes piensan en una bacteria heterótrofa común y corriente, por ejemplo, la favorita de ustedes, y no tiene organelos, ¿no? Pues uno diría no tiene mitocondria, no tiene muchas cosas que una eucariota sí. Pero algo pasa con los fotosintéticos, son diferentes, ellos son distintos. Entonces, esto que está aquí son pues esquemas, lógicamente, de bacterias, cianobacterias, que son bacterias fotosintéticas, que cuando ustedes las vean al microscopio la primera vez se van a dar cuenta que no necesitan tinción de grano porque son gigantes, son muy grandes, y tampoco necesitan que se coloreen con nada porque son verdes. A simple vista, bueno, digamos sin tinción, ¿no? En un microscopio óptico convencional se pueden ver. Resulta que esos pigmentos dentro de la célula no están disueltos, no están flotando, están separados. Y están separados por unas membranas internas, ¿no? En el caso de las bacterias,
o de las cianobacterias se denominan membranas tilacoidales. En el caso de microorganismos eucariotas un poco más complejos, por ejemplo las microalgas verdes, se denominan cloroplastos, ¿habían escuchado eso? Que también tienen las plantas, ¿no? Cloroplastos. Y que son, digamos, como organelos, esto parece como una dona, ¿cierto? Y dentro de la dona hay muchas membranitas plegadas unas sobre otras. Ahorita vamos a ver por qué. Las bacterias púrpuras, por ejemplo las del azufre, tienen membranas lamelares, que son otras membranas que están dispuestas unas sobre otras, y dentro de esas membranas están esos pigmentos, esos fotocomplejos. Las bacterias verdes utilizan clorosomas, que si se fijan son invaginaciones de la membrana celular, ¿no? Entonces aquí tenemos la membrana, aquí se ven estos huequitos, estos bulticos, y es eso, ¿no? Es una invaginación. Total, el mensaje es que estos fotocomplejos siempre están separados del resto, están separados del citoplasma, no están suelticos por ahí. Entendiendo esto, vamos a hablar un poco del proceso como tal. La fotosíntesis es sencilla de entender, ¿no? Tiene dos fases, una fase luminosa y otra fase que no es luminosa, o la fase oscura. Gracias, Leila. Entonces, de la palabra fotosíntesis, foto pues corresponde a las reacciones luminosas, y síntesis a las independientes del uso de fase oscura, que desde el mismo nombre nos está diciendo, foto es para producir energía y síntesis es para gastármela. ¿Gastármela en qué? Fijando CO2. Ahí está el resumen del parche. Pero sirve para eso, y mucho. ¿Listo? Entonces, fase luminosa, la energía lumínica se transforma en energía química. Y las de fase oscura, la energía química se gasta produciendo compuestos orgánicos a partir de inorgánicos. Primera parte del proceso, la luz. ¿Qué pasa con la luz? ¿Cómo es el cuento este de que la energía lumínica y la energía química y pa? Entonces, a mí me gusta este esquema que está en la UROC, aunque a veces como que no muchos lo entienden, ¿no? Y esto que está aquí, estas bolitas, estas esferas, que dice LH2, LH1 y RC, son fotocomplejos. Entonces cada uno de estos esferitas representan pigmentos fotosintéticos que son diferentes. Entonces LH2 es diferente a LH1 y es diferente a RC. Son tipos de pigmentos diferentes. Esto es una imagen de electroscopía, microscopía electrónica de dislexia. Pero o sea, estos complejos son pigmentos sensibles a la luz. Sí. Ellos es como sensar la luz que entra. Exactamente. Reaccionan ante la radiación lumínica. ¿Y reaccionan de qué manera? Ya les voy a explicar. Entonces, esto que está aquí es una fotico de cómo se ve en la vida real, para que no digan que es paja, que esto es pura cháchara. Ustedes ven que hay unas flechas rojas, ¿no?, que van hacia el centro. Entonces eso da la respuesta a la pregunta. Resulta y pasa que dentro de esas membranas que vimos, esas membranas lamelares o el cloroplasto, o de la manera que se organicen, los pigmentos fotosintéticos tienen un orden, ¿sí? Y se organizan en esta forma como de florecita, como de roseta, en donde el pigmento fotosintético más afín por la luz, por la radiación, se ubica en el centro. Y los que están hacia afuera son gradualmente un poco menos sensibles a la luz. ¿A qué me refiero con sensibles a la luz? A que son capaces de transferir electrones desde el exterior hacia el interior. O sea, en pocas palabras, lo que busca este sistema es que cuando la luz incide, la luz porta fotones, ¿sí? Los fotones excitan el compuesto
el pigmento fotosintético y hace que cambie su conformación. Y esta energía se va transportando gradualmente hacia el centro. Como existen más, digamos, centros, más pigmentos fotosintéticos alrededor que en el centro, eso quiere decir que cuando llegue al centro la energía va a estar concentrada. ¿Para qué se necesita energía lumínica proveniente de los fotones concentrada en el centro de esta estructura? Fácil, porque esta energía es la que va a permitir que el agua se parta. Porque partir el agua requiere mucha energía. Por eso es que no cualquiera lo hace, ¿cierto? Entonces, para que el hidrógeno se separe del oxígeno, se requiere este tipo de energía. Y es por eso que está organizado de esta forma. Esto es una antena, prácticamente. Y por eso se llama así. El complejo antena se llama justamente porque funciona como una antena. Tal cual. El RC del centro significa centro de reacción y es en donde se concentra la energía. Eso quiere decir que el agua o la fuente del poder reductor, la fuente de electrones, en caso de no ser el agua, tiene que llegar hasta acá. Tiene que llegar hasta el centro de reacción. Y ahí es donde... Profe, el centro de reacción debe tener una característica especial diferente a los otros. Sí, que sea el mejor, digamos, que sea en términos de potencial de reducción. Ustedes recuerdan cuando hablábamos de esto en la torre redox y que hay unos que son mejores donantes y mejores aceptores y toda la cosa. Este tiene que ser el mejor aceptor de todos. Tiene que estar ahí, habido, ¿no? Como... Entonces, aquí con otro muñequito un poco más didáctico. Tenemos la fuente lumínica y tenemos varios pigmentos fotosintéticos. Esto que está aquí que parece un embudo es básicamente lo que les mostraba yo de la antena, pero visto como de lado, ¿no? Imaginémonos esto. Aquí está lo de la otra imagen, aunque tiene muchas más esferas, ¿no? Pero el funcionamiento, digamos, el principio es el mismo. Entonces, aquí se ven varios colores de radiación, pues porque la luz del sol tiene radiación en distintos niveles del espectro, ¿no? Entonces, podría absorberse a distintas longitudes de onda. LH2 siempre van a ser carotenoides. No, LH2 no siempre van a ser carotenoides, son los más externos, ¿no? Son los más externos. Y eso dependerá del tipo de fotocomplejo que esté funcionando. Entonces, primero explicamos el funcionamiento en general y después vemos porque esto incluso se le asignan códigos, ¿no? Cada fotocomplejo tiene un código que es un número, que es la longitud de onda a la que reacciona. Pero bueno, la idea general es esa, que existen algunos complejos, que en este caso es un carotenoide, que capta la energía y la va transfiriendo hacia otros pigmentos fotosintéticos. De tal manera que llegue hasta el centro de reacción, que es el que está acá y que es este mismo que está acá. Pero fue una pregunta. Usualmente, esto que aquí todo se ve del mismo color, consiste en pigmentos que están intercambiados. ¿Para qué? Para que sea posible esto que se ve aquí, que radiación azul y radiación roja se absorban, ¿cierto? Es decir, que capte en amplio espectro, por decirlo de alguna forma. Señor. O sea, si estamos diciendo que, digamos, dentro de la bacteria está un pigmento que sería un carotenoide, que es un color naranja, Sí. y hay clorofila B que es verde, y hay clorofila A que es amarilla. Sí. Entonces, ¿cuál de todos esos es el que define el color del organismo? No, la mezcla de ellos. La mezcla. Y por ejemplo, cuando O sea, vemos pero no es como si la solo pregunta- verdes, No es como que expresan un color y... Sí, o sea, a ver si entiendo bien la pregunta. ¿Por qué una porque hay bacteria- varios colores Ajá. para que al final se acabe viendo verde el organismo, por ejemplo. Ah, ok. Que Ok, porque sí. aquí hay una mezcla de pigmentos y Ah, al no, en final- el de al lado. aquí y Sí. al final Sí. se termina viendo verde. Sí. Bueno, pues es la mezcla de los colores en realidad. O sea, no todos los verdes son el mismo verde, en realidad. ¿Sí? No es así. Creo que es algo de expresión. Clorofila A y clorofila B no son amarillas y verdes, en primer lugar. Son verdes. Y no todos los carotenoides son rojos o son de este color. Ok. Entonces la mezcla de los colores da una apariencia visual, pero pues realmente hay varios mezclas. Ok, listo. Ahora bien, aquí están los carotenoides, pero muchos complejos antenas ni siquiera tienen carotenoides, solamente constan de clorofila.
Ok. Con más razón son. Profe, o sea, básicamente lo que es como o sea, va trayendo luz Sí. como una especie de filtrador, que toda la luz que Un acaba concentrador, ¿sí? un condensador. Ok. Un concentrador, lo diría yo. Que lo atrae. Este es el mismo principio de funcionamiento de los paneles solares, básicamente. Bueno, no como que Es la sepa de misma. paneles solares, pero- Si lo quieren ver así, es así. Esto es como un panel solar Profe, ¿cómo que funciona un panel concentra la solar? energía en un Pues centro ahí de le tenemos. reacción. Ahora, ¿qué pasa en el centro de reacción? ¿Qué pasa del panel solar? Entonces, Va a la casa. aquí tenemos la misma historia, ¿no? La luz va pasando, digamos, esta energía a través de los pigmentos y en el centro de reacción es en donde el donante de electrones es transformado. El agua. Bueno, En el caso del el agua, agua. que es la fotosíntesis oxigénica, este donante libera sus electrones. Y en el caso de la fotosíntesis oxigénica, pues sulfuro, hidrógeno o el que sea, ¿cierto? Es aquí en donde se separan. Y es en este punto en donde la energía lumínica ya se transforma en una forma de energía química, que si bien no es ATP acá, sí es poder reductor químico, como el que habíamos visto antes. Ahora, esta no es ni la mitad de la historia. Este es el inicio de la historia. Pero para mí es la más importante de todas, porque de aquí en adelante, pues ya es más familiar para nosotros. ¿Sí? Digamos, es transferencia, transportadores. Entonces, yo sé que se ve más complicado, pero no lo es, no lo es. Es la misma historia. Veníamos desde acá, ¿verdad? El sol, la energía lumínica se transfiere al centro de reacción, ¿no? En el centro de reacción se parte el agua en el caso de la fotosíntesis oxigénica, ¿cierto? ¿Y qué se libera? Oxígeno. O sea, desde este primer paso ya hay liberación de oxígeno, ¿vale? ¿Qué pasa con los electrones? Se transfieren a otros transportadores de electrones. O sea, esto es como si fuera la cadena de transporte de electrones que ya habíamos visto antes, ¿no? Pero hay algo curioso acá. Este número que está aquí. P680. P680 es el nombre que se le da o que se le ha asignado al complejo fotosintético llamado fotosistema 2. Entonces, el fotosistema no es nada más que la suma de todo lo que hemos hablado hasta este momento, que son distintos pigmentos y un centro de reacción. Ese será un fotocomplejo. El fotocomplejo 2 presenta un pico de absorción máxima de 680 nanómetros. Existen otros con otros picos de absorción a longitudes de onda distintos, pero el clásico, el que tienen casi todas las plantas, el que tienen casi todos los organismos, microorganismos que realizan fotosíntesis oxigénica es el 680, el fotosistema. Entonces, ¿cómo continúa la historia? Los electrones son captados por un aceptor primario. Y en el caso de la respiración, como habíamos visto antes, era el complejo 1, ¿recuerdan? NADH deshidrogenasa, ¿no? Aquí tiene varios nombres en realidad, ¿sí? Este aceptor primario tienden a ser deshidrogenasas también, que transfieren los electrones a una plastoquinona y a unos citocromas, ¿sí? Esto pasa dentro de una membrana. Sí. ¿Qué membrana? La La que les mostraba yo que están separadas del resto de las células, ¿sí? Las membranas tilacoidales o las membranas de los cloroplastos. Pasan cosas acá interesantes. Por ejemplo, que durante el tránsito de esos electrones por esa membrana hay formación de ATP. Y la formación de ATP, que ahorita lo vemos en una figurita ya con membrana pintadita, se da por fotofosforilación. ¿Qué es la fotofosforilación? Es la misma fosforilación oxidativa, es decir, depende de una bomba ATPase, de una ATPase. La diferencia es de dónde provienen todos esos protones y esos electrones. En este caso es del agua.
¿Vale? Esa es la diferencia. Entonces hasta aquí uno diría, ah bueno, listo, ya, terminamos, ¿no? Se produjo oxígeno y se generó energía. Pues no. Esta es la mitad del proceso de fotosíntesis, porque la siguiente mitad consiste en pasar por otro centro de reacción. Y esto es lo que a veces no se entiende bien. ¿Por qué la fotosíntesis necesita, la oxigénica, necesita dos procesos que parecen ser similares, ¿cierto? Si en el primero pues se supone que ya se generó lo que uno necesita, que es ATP y oxígeno. Pero primero se da el 2 y luego el 1. Primero el 2 y después el 1. ¿Sí? ¿Por qué se necesita esto? Sencillo, porque hasta este momento sí se generó energía y sí se liberó oxígeno, pero los electrones deben parar en un aceptor final de electrones, ¿no? Eso lo sabemos desde el principio. Y eso no ha pasado acá. Siguen volando por ahí. Entonces, por eso pasa por un segundo ciclo, por decirlo así, que ya no, digamos, los protagonistas no son exactamente los mismos, son otros pigmentos que tienen como nombre fotosistema 1, cuyo pico de absorción de luz es a 700 nanómetros, muy similar, ¿no? muy parecido. ¿Y qué pasa acá? Pues lo mismo, ¿no? La energía lumínica se transfiere al centro de reacción y básicamente impulsa los electrones que vienen desde acá a otro aceptor primario. Esto es como una montaña rusa, esencialmente. ¿Por qué sería necesario esto? Porque si nosotros nos fijamos al final, lo que se genera es poder reductor químico, ¿cierto? Un transportador de electrones cargado. Todo este caminito que está acá es la fotosíntesis oxigénica normal, digamos, es un ciclo de fotosíntesis oxigénica que produce energía, poder reductor y oxígeno. Y como mencionaba yo, es la más extendida entre los microorganismos y las plantas. Ahora bien, Una pregunta, ¿me podría recordar qué pasa en un fotosistema a los fotosistema? por los citocromos, ¿sí? Por los citocromos, o sea, esto que está aquí no son pigmentos fotosintéticos, son citocromos. Pero llega un punto en el que la plastocianina lo transporta a un pigmento fotosintético. Pero una pregunta, o sea, ahí estamos diciendo que el microorganismo tiene como tal los dos sistemas. Sí, los dos sistemas. Okay. Los dos sistemas. Y esta es una de las diferencias con la fotosíntesis anoxigénica, que la anoxigénica solo usa un sistema, no dos. Bien, con plastilina. Entonces, debería empezar por aquí. Sí. No, más entendible así, créanme. Fíjense, la luz es energía lumínica, valga la redundancia, no es energía química, pero la energía de la luz es la que se utiliza para que el electrón llegue a un aceptor, que en este caso es el centro de reacción, que estaba en el centro. Como este electrón o estos electrones van a ser transferidos por transportadores de electrones, se da el mismo proceso de la fosforilación oxidativa y cadena de transporte de electrones que ya hemos visto. Por lo tanto, aquí se da fotofosforilación. Esto que está aquí es la tepeasa. Básicamente mueve, ¿no? Y se produce ATP. Pero llega un punto en el que este electrón debe ser impulsado nuevamente a un segundo aceptor, que sería entonces el fotosistema 1. Por favor, no confundirnos con esto. Yo creo que es de lo que más confunde, ¿no? Que uno empieza con el 2 y después con el 1. No me lo invento. Lo prometo, yo no me lo invento. Llega otro aceptor y aquí entonces se genera poder reductor. De esta manera, dos fotosistemas que funcionan muy similar producen cosas distintas y que le sirven a la célula. De hecho, la necesita, porque como vamos a ver, la fijación del carbono gasta mucha energía, muchísimo. Entonces sí se necesita bastante. ¿Mejor? ¿Más claro con esto? Sí. Uy, nos va a poner a dibujar eso. El muñequito ahí con el... Ponga de los nombres. Mateo, Marta,
Luis. Que no llegue al Alberto. fotosistema 1, sí puede haber falla, digamos puede haber algún tipo de defecto de crecimiento, recuerden que esos son microorganismos, ¿no? Y están sujetos a todas las demás variables fisiológicas que ustedes han visto en este curso. Entonces, aquí vemos solamente un pedacito. Entonces sí, hay algún deficiente de algún otro elemento, alguna condición ambiental distinta, la temperatura, el pH, algo. Puede hacer, por ejemplo, que los pigmentos se denaturen o que dejen de funcionar. Eso puede pasar. Bueno, Uy. así es como está en la broca. Bueno, bacán. Así es como está. Entonces no les presenté hasta el inicio porque iban a quedar locos, ¿no? Pero en este momento pues podemos hacer un pequeño resumen, ¿no? El fotosistema 2, que se denomina P680, es el que es estimulado por la luz. Aquí se da la liberación de la fotólisis básicamente, que es partir el agua. Y esos electrones suben y pasan por toda la cantidad de transportadores de electrones que ya vimos, para llegar nuevamente al fotosistema 1 y pasar exactamente por el mismo proceso, ¿no? Fíjense que, ¿recuerdan qué era esto? Energía de formación. No, Energía libre. no es. La torre de reducción. Sí. Ah, Energía libre. No. no como para Al potencial reductor. Potencial de reducción. Y entonces, como nosotros ya, ustedes saben perfectamente a qué se refiere esto. Básicamente, esto se refiere a que dependiendo de la energía libre y dependiendo de unas parejas, que era lo que veíamos en la torre redox, algunos compuestos funcionan mejor como donantes y otros como aceptores. Entonces, esta figura es interesante porque fíjense que aquí nos muestran que hay una transición, ¿no? Una transición energética hasta que P680 se vuelve un muy buen donante de electrones. Y esto solamente pasa gracias a la luz, porque si no, esto no se da, ¿cierto? Entonces ese es el aporte súper importante de la luz, y de aquí va bajando, y por eso es que después necesita otra recarga de luz, ¿no? Necesita otro empujoncito para que pueda aumentar nuevamente y ser nuevamente un buen donante de electrones. Bien, ¿hay preguntas hasta acá? Yo sé que hay, háganlas por favor. Que no sabemos cómo preguntar. Todos ese. Profe, o sea, digamos después de la que está en la tepeasa, o sea, no hay un receptor final aquí, ¿sí? Como lo veíamos anteriormente, ¿sí? Entonces, o sea, los electrones pasan a otro, ¿cómo hacen? A otro sitio. Profe, Ok, profe, ¿así? Sí. ¿quién es el aceptor final? Muy buena pregunta. No es nada. Repito, No, a eso es petición poder del reductor. público. Ah, ahora sí. A petición del público. ¿Recuerdan lo anterior, verdad? Bueno, entonces, recuerden que la fotosíntesis oxigénica consiste de dos fotosistemas diferentes, fotosistema 2 y fotosistema 1. Cada fotosistema está formado por pigmentos fotosintéticos organizados en forma de antena y en el centro un centro de reacción. Se llama así. Es oxígeno. No sé. La luz excita este fotosistema a esta longitud de onda, a 680. Como vimos, la energía lumínica se va hacia el centro, se acumula en el centro. Y al acumularse, varía este potencial de reducción del centro de reacción, lo cual hace dos cosas. Uno, que sea posible que el agua se fragmente, el fenómeno de la fotólisis, liberando los electrones por un lado y los protones, y oxígeno por otro lado. ¿Hasta aquí vamos bien? Listo. Por lo tanto, gracias a la excitación proveniente de la luz, P680, el fotosistema, se vuelve un muy buen donante de electrones. Por lo tanto, es fácil que se vaya transfiriendo a otros transportadores de electrones, que son estos que están acá.
Durante este proceso se da la fosforilación oxidativa o la fotofosforilación, que es como se llama aquí en el argot de la fotosíntesis. Esto no es nada distinto a lo que ya habíamos visto antes. Aquí hay fuerza protomotriz, bueno, todo lo demás. Pero llega un momento en el que estos electrones que van de transportador en transportador, van de mano en mano, llegan a otro fotosistema que puede ser excitado nuevamente por luz, solo que no a la misma longitud de onda, a una muy cercana. ¿Por qué? Uno diría, pero ¿por qué? Si de aquí es 680, de aquí 700, pero ¿por qué? Debe haber un motivo, ¿no? Iniciaría nuevamente el proceso de bacterias no podría ser. Pero ¿por qué aquí por qué 680 y por qué aquí no vuelve a ser 680? La conformación de... ¿Por qué qué, perdón? Se de pronto necesita más poder reductor. Se necesita más poder reductor, señor. No es por la conformación como tal del sistema, o sea, porque es que hay Bueno, compuestos que absorben mejor a una longitud que a otra. Sí, o sea, digamos esa es la explicación por qué absorbe a longitud de onda distinta, pero pues algo lógico de pronto sería, pues aquí hay 680, pues allá también, ¿no? O sea, de pronto como para optimizar mejor, no sé. Tal vez no tendría que ver con el potencial de Sí, de reductor. Y ¿No nos sirve que sea un excelente aceptor de electrones? Por lo que no puede estar tan abajo en la escala. Sí sirve. no, sí sirve, pero a lo que voy es a que, a ver, lo planteo de otra manera, ¿será que hay alguna ventaja en que se utilicen dos complejos que aunque muy cercanos, absorben y se excitan a una longitud de onda distinta? Cambios en el ambiente, Por supuesto en que lo sí. que llega a la luz. La fotosíntesis oxigénica de las dos, de la anoxigénica y la oxigénica y la anoxigénica. La oxigénica es la que mayor ventaja adaptativa le daría a un microorganismo, porque eso quiere decir que sí, puede ser excitado a 680, pero si existen longitudes de onda distintas dentro de esa luz, dentro de esa radiación, pues la puede utilizar, ¿cierto?, para darle un segundo empujoncito al electrón que va viajando. O sea, puede utilizar mayor o más longitudes de onda y no está restringido solo a una. Y en la anoxigénica no pasa eso. La anoxigénica solamente usa uno. Y si no le coincide esa longitud de onda, no funcionó bien. Está bien de batería. Entonces, esto sí funciona. No, Definitivamente sí funciona. ¿Vale? Entonces, no sé si queda claro esto hasta acá. ¿Sí? ¿Mejor? Bueno. Dime. Aquí, bueno, es que aquí no está marcado, ¿no? Pero, bueno, aquí se menciona, ¿no? Esto genera fuerza protomotriz. Esto visto en la célula se da en la membrana. No en la membrana celular, sino tilacoidal, exactamente. Pero ahí en esa membrana también hay ATPase. O sea, básicamente se da el mismo proceso. Se da fosforilación oxidativa, que en versión fotosíntesis le llaman fotofosforilación. Pero es lo mismo. Se daría acá, ¿sí? Básicamente acá, entre esto y los ¿vale? Bueno, ¿quién acepta los electrones al final? ¿Qué creen ustedes? Otro ¿Es un misterio? Sí, otro oxígeno. No. Resulta que, esto también es interesante, ustedes sí se ven aquí, mire, ferredoxina, se fijan ¿verdad? aquí que dice flujo de electrones no cíclico. O sea, no se vuelve a reutilizar el flujo de electrones. Estos electrones no vuelven a ingresar al ciclo. ¿Cómo Quiere así? decir que alguna otra fotosíntesis, que es la anoxigénica, sí lo reutiliza. ¿Cómo así? Ya vamos a ir para allá. No tenemos tiempo suficiente. Uy, sí, hoy sí vamos bien. Resulta que estos electrones que van viajando y que van, digamos, generando ATP, fuerza protomotriz, y que al final producen intermediarios cargados, tienen que llegar a algún sitio, ¿cierto? En la fotosíntesis oxigénica, ¿cuál era el aceptor final de electrones? ¿Cómo? En la respiración aerobia. El En la oxígeno. respiración aerobia. El oxígeno. El oxígeno, ¿no? ¿Ustedes creen que este proceso es aerobio?
No sabemos, creo que Sí, ¿no? no, mentiras, no es no. aerobio. Produce oxígeno. O sea, no es estrictamente aerobio, ¿sí? Este proceso es aerobio. Siempre que produce. Siempre que No produce. tanto porque necesite el oxígeno como aceptor final de electrones, sino porque de hecho produce oxígeno. Siempre que produzca fisiológicamente, si produce oxígeno no puede ser un anaerobio estricto. Ok. Ah, bueno, sí. No. Pero la pregunta es, ¿y entonces los electrones a dónde van a parar? Se van de chiste. ¿Y ya? ¿Ya? No es Ah, otro ya aceptó. No es sustrato cíclico compuesto. justamente porque tiene un inicio y un final. ¿sí? ok. Todos llegan hasta acá. O sea, no, si hay aceptación Pero o no. existe otra fotosíntesis en donde el electrón recircula. O sea, si nos preguntan, ¿aceptó el final en la de electrones en la fotosíntesis oxigénica? Not pH. Eso está mañosa, esa pregunta está mañosa. Sí, porque Es generar poder reductor a manera de un transportador de electrones cargados. Sí, aquí está. ok. Chistoso. No entendí, pero bueno. Esto es lo mismo, pero visto en versión membrana. Yo sé que ustedes se estarán pensando, este man lo está complicando cada vez más. No. Pero no, Es en más realidad simple, creo yo sí. que es al contrario. Fíjense, todo está acá. Todo lo que habíamos visto. Es el- Fotosistema 2, fotosistema 1, membranita, Citocromos. citocromos, agua y luz. Y ya. ¿Qué pasa Hágale, aquí? pues. Dentro de este fotosistema ya vimos qué es lo que pasa, que hay unos más externos, que vienen y que viajan hacia el centro. Es PQH2. Es Ah, plástico. Esto es plastoquinona. importante. En la respiración celular que habíamos visto antes, revisábamos que los protones salían, ¿cierto? Y cargaban positivamente la membrana para que pudieran reingresar, ¿no? Entonces piensen en lo siguiente. Se me pasó rápido el tiempo. Esto que está aquí es el interior del tilacoide, el interior como tal. ¿Dónde? Quiere decir que dentro de esa membranita que vimos con el color verdecito, debe haber agua. Debe estar ahí la fuente de poder. La luz que viene del exterior excita el fotocomplejo 680, libera los electrones, que en este caso es del agua, y se van transfiriendo por los transportadores de electrones hasta llegar al fotosistema 1. Sin embargo, a medida que esto está pasando, se va dando fuerza protón motriz. ¿Cuál es la diferencia? Que lo que habíamos visto, o lo que ustedes podrían imaginar, es que se generaría aquí arriba, pero se genera aquí abajo. O sea, del interior hacia Ven. afuera. Es al revés. Ok. Entonces, el interior es el que se está cargando positivamente. Fíjense que aquí tenemos ¿Por qué? el protón y sale. Pregunta. ¿Cierto? ¿Por qué, profe? Sale. ¿Cuál es la razón de que sea al ¿Por qué revés? es al revés? Porque entonces se quedarían acumulados siempre todos los protones. ¿No sería más bien por la energía? O sea, si la energía se produce al interior de la membrana del tilacoide, ¿cómo la aprovecha la célula? Si tiene que saber. No. Digamos, hay maneras de exportar la tecnología. Pero cuesta. Es más económico así. Sí, pero pues realmente, bioquímicamente hablando, es que esto genera una disrupción de pH enorme. Todo esta concentración de proteínas. O sea, tenerlo afuera sería más riesgoso para la célula. Claro. Ok. Pero también tengan en cuenta algo. Esto es dentro del tilacoide. Sí. O sea, lo que está saliendo aquí, todos estos protones, no salen al citoplasma. No. No salen al citoplasma. Salen Porque al recuerden la donita cloroplasma. esa, ¿no? Que tenía varias membranitas por dentro. Bueno, Eso es lo que membrana. está pasando acá. En general, La todo esto se vacuna. está dando No, dentro es una de ese membrana que organelo. tiene esa capacidad. Y por lo tanto está separado del resto. O sea, esto es un organelo en todas las de la ley, ¿no? Esto sí es generación de energía completa. Entonces, no sé si así queda más claro. No. Entonces tenemos aquí los elementos, los fotosistemas, vemos que aquí los protones salen y que el electrón o los electrones que van viajando acá, terminan en el NADPH o en el NADH o en algún otro transportador de electrones cargados. Y ese será el destino final de los electrones. Eso es todo.
Ahora bien, bueno, y aquí el ATP. Ahora bien, ¿tienen preguntas? Allá Jenitza está haciendo caras de yo me voy a tirar esa vaina. Conclusión. Díganme la conclusión. ¿Cuánto es el valor neto de producción? Es una pregunta difícil. No te escuché. El transportador del el transportador. A jugar. Ese tiene un papel de energía. A jugar fútbol. No, pues que juegues. Ahora bien. Eso también la respuesta sería poder reductor. Sí, sí, al final técnicamente termina siendo más. Si lo queremos complicar un poco más, yo les voy a echar una historia. Y es que algunos fotosintéticos son mixótrofos. Ay, no. Entonces, puede que un microorganismo realice fotosíntesis y en un punto ya no tenga acceso a la radiación lumínica y empiece a ser heterótrofo. Eso puede pasar. Y en ese caso, todo este poder reductor de acá es el que le salva la vida. Profe, ¿No hay qué? así hay. Me están preguntando eso, pero bueno, Perdón. ¿por qué no menciono aquí producciones netas? ¿Sí? Porque es que esto es bastante variable dependiendo de la intensidad lumínica. ¿Sí? Uno diría, sí, a partir de cada molécula de agua se liberan 2 electrones. Y eso uno podría hacer la conversión. Recuerdan que dependiendo del número de protones daba cierto número de vueltas y no sé qué. Uno podría decir aquí que como se genera una H acá, eso equivale a ATP, ¿cierto? Que es entre 2 y 3, o menos. Pero además se genera directamente ATP por fotofosforilación, directamente por quimiosmosis, básicamente por fuerza protonmotriz. Entonces uno podría ir haciendo la cuenta. Sin embargo, yo diría que no es necesario quebrarnos la cabeza con eso, porque al final todo depende de la intensidad de la luz. O sea, eso lo puede hacer mucho más lento, puede hacer que no se dé, puede ser que sí se dé. Entonces, yo me quedaría con que el agua es una fuente de poder reductor, pero no es para nada mejor. Solamente 2 y pare de contar. Y si lo comparamos con lo que hemos visto hasta el momento de los ácidos grasos, de los mismos carbohidratos, pues Nada. pues como que no mucho, ¿cierto? Sin embargo, pues uno diría, pues que el agua es gratis. Es que el agua pues no es gratis, pero pues sí es de fácil acceso. So, profe, una pregunta. En el caso de los mixótrofos, ellos dejan, o sea, en el momento de cambiar de metabolismo, ¿qué hacen con toda esta maquinaria? Esa también es una muy buena pregunta que hemos probado a nivel experimental, incluso acá. Cuando un fotosintético deja de ser fotosintético, o bueno, deja de hacer fotosíntesis y se dedica a la heterotropía, deja de fabricar pigmentos fotosintéticos. Entonces las colonias dejan de ser verdes y pasan a ser amarillas o blancas. Súper interesante. Ya no los necesitan, por lo tanto no los expresan. Porque, algo que no mencioné, es que todos estos pigmentos fotosintéticos son están codificados en el genoma y son inducibles. Por lo tanto, si no hay luz, no se produce. Y si no se usan, pues no se produce. Bien, ya para terminar, ¿qué es lo diferente de la fotosíntesis anoxigénica? La fuente de poder reductor. La fuente del poder reductor, que ya vimos que no era el agua, ¿no? Que tampoco genera oxígeno. Pero además es un solo fotosistema. Es el fotosistema 1. Pero el fotosistema 1 tiene un pico de absorción a 870. O sea, es diferente al... Dirán ustedes, ¿pero cómo así? Entonces no se va fuera del ¿No vicio. era 700? Sí. En fotosíntesis anoxigénica se usa un solo fotosistema, ¿sí? Y a una longitud de onda, pues que tampoco es tan diferente, pero es diferente, ¿no? De 680 y de 700 a 870.
Esto se debe a que los microorganismos que hacen fotosíntesis anoxigénica utilizan o producen muchísima clorofila B. La clorofila, que es el pigmento por excelencia, que es verdecito, tiene A, A1, A2, A3, A4, A5, B, tiene gamma, tiene beta, tiene un montón, o sea, son bastantes clorofilas. Y una de esas es la clorofila B. Entonces, aquí está resumido, porque ya creo que no hay necesidad de repetir todo, funciona más o menos similar, ¿no? Entonces, la luz excita el fotosistema, ¿sí? Que aquí se ve la antena, de hecho, LH2, LH1, y acá. La energía concentrada llega al centro de reacción y pasa lo mismo, ¿no? El donante de electrones pues libera sus electrones. ¿Qué es lo diferente? Bueno, además que lo del agua y todo esto, este potencial, digamos, aumenta, se vuelve un muy buen donante de electrones, pero fíjense que el electrón ya no pasa a otro fotosistema, sino que se devuelve. O sea, es cíclico, ese sí es utilizable. Es cíclico. Y es interesante, de hecho aquí se ve, ¿no? Aquí se ve como el tránsito de los electrones. Entonces, a la larga, ¿qué es lo que está pasando? Un electrón, por ejemplo, proveniente de sulfuro, es separado del gas, del sulfuro, y entra en este ciclo, genera fuerza protón motriz, porque aquí vemos que se están cargando. Eso quiere decir que hay fotofosforilación, pero los electrones que en la oxigénica llegan al NADH o al NADPH, aquí llegan a otra molécula. ¿Cuál podría ser esa molécula? Un citocromo. Un citocromo. Fíjense. Esto lo entendemos del anterior, ¿cierto? Entonces hay excitación y digamos que baja en la escala. Todavía no. Estos electrones que vemos que están viajando acá, llega un punto en el que se vuelven a unir al protón al cual estaban unidos originalmente. Entonces, por eso es que acá este 2H que tiende a salir termina formando QH2. ¿Qué es Q eso? es el pool de quinonas. Quinonas son transportadores de electrones. Resulta que cuando se está transportando, el electrón se une a estas quinonas que están acá. Y en un punto del ciclo, esas quinonas reúnen nuevamente a los amiguis electrón y protón. En ese punto uno diría pues que el electrón se unió nuevamente al protón, por lo tanto podría ser una especie de aceptor de electrones. Pero realmente lo que pasa es que vuelve a haber una separación, por eso es que es cíclico. O sea que a medida que el electrón transita y se une nuevamente al protón, es separado inmediatamente en la medida que esto siga siendo excitado. Además, ustedes si se fijan que aquí la luz es distinta, es luz roja o luz ultra infrarroja, ya no es tanto ultravioleta. Pues resulta que este tipo de radiación se considera de baja intensidad. Los microorganismos que realizan este tipo de fotosíntesis son muy bravos, o sea, son muy buenos resistiendo condiciones adversas. Algo que no hacen los de la fotosíntesis oxigénica. Y eso se debe al 870, esencialmente. La luz de baja intensidad tal vez no sea la más efectiva ni la más abundante, ¿cierto? Pero el microorganismo que está en escasez de luz lo puede utilizar muy fácilmente gracias a esto. La luz de 870 o la radiación de 870 captada por los otros fotosistemas, es decir, el de 680 y 700, pues prácticamente no se capta. Eso quiere decir que los organismos fotosintéticos anoxigénicos son bien diferentes, totalmente diferentes de los anteriores. Y que en términos energéticos, aquí sí que peor calcular el balance, nada que ver, ¿sí? Aquí lo que se genera es por fuerza protón motriz y por fotofosforilación. Y en teoría uno podría verlo como que están en desventaja, ¿no? Como que puede que crezcan más lento o que produzcan menos energía, pero en realidad desde el punto de vista adaptativo están mejor adaptados
que los demás, ¿no? Ahora bien, esa fotosíntesis anoxigénica tiene variaciones dependientes del fotosistema. Entonces, aquí tenemos de 870, aquí tenemos de 840, aquí tenemos de 798. Todos funcionan de la misma manera. La diferencia es la longitud de onda de la luz que está excitada. Sin embargo, pues el proceso siempre es el mismo, básicamente, ¿no? Como nosotros ya entendemos cómo funciona el transporte de electrones, la fuerza protón motriz y cómo la ATPasa produce ATP, ¿cierto? Es fácil, digamos que es más sencillo. Y también ese era el motivo por el cual primero teníamos que ver respiración celular, catabolismo convencional, antes de ver esto que está acá. Bueno, Chao con audiencia. Ay, pero... adelante, bueno, cuéntame. No, ya lo perdí. No me quedó bien claro el ¿Se le puede pasar a Sebastián? Sebas. Gracias. Captan el elemento.